Bueno, en este caso, en la entrevista de este Boletín 72, tenemos dos invitadas muy especiales, Ángeles y Pilar, de España, las compañeras que estuvieron organizando y a la cabeza principalmente del CIACOT, del último CIACOT. Nos pareció junto a Guille una buena oportunidad para conversar con ellas sobre cómo fue la actividad del CIACOT. Esperamos que disfruten de esta entrevista. Les voy a comentar un poco quién es Ángeles, seguramente ya muchos saben de su trayectoria y de su experiencia, pero Ángeles es de Ayerbe, de España, e investiga sistemas constructivos con materiales locales y gestión de recursos locales del territorio. Ángeles fundó y dirige Edra Arquitectura Kilómetro Cero, recibió el premio Terra Awards 2016, también es cofundadora de Made in Terra Spain y actualmente está haciendo su doctorado. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Pilar es arquitecta, está especializada en la restauración del patrimonio y arquitectura con tierra. Ella lleva adelante la coordinación del proyecto Palomeres de Palencia, que estuvimos visitando justamente en el último CIACOT, y también forma parte de la organización Meeting Terra Ibérica. Promociona la plataforma Made in Terra Spain y hace dirección de talleres formativos. También ha hecho la restauración de las cúpulas, que también recibió el Premio Emprendedores 2012, y la restauración de la Torre Fortaleza en Monzón de Campo por justamente Azur Laboratorio Cultural y la rehabilitación del convento de San Francisco. Gracias, chicos, por convocarnos. Bueno, vamos a empezar por el comienzo de esta historia del CIACOT, y la primera pregunta que yo tengo al menos para hacerles es cómo empezó esto, cómo empezó aquella anécdota de postularse, esa decisión de ser sede de organizadoras del CIACOT 2026, cómo fue que se motivaron para presentarse y para proponerlo a la red en su momento. Bueno, pues en un CIACOT loco de esto, no, pues decidimos que queríamos traer a casa, ¿no? todo este movimiento y visibilizar también pues todo el patrimonio que tenemos aquí y dar la oportunidad de, pues eso, en casa, ¿no? Porque muchas veces ves, ¿no?, otros territorios donde se trabaja y donde se puede, hay como masa crítica, ¿no? Y aquí en España es bastante desconocida la arquitectura en tierra, somos muy poca gente la que nos dedicamos a ella, y bueno, pues un evento así pues era una oportunidad, ¿no?, como para hacer pues impacto y visibilizarlo. Y además, o sea, ya era un tiempo como una idea que rondaba en la cabeza, y me acuerdo que fue precisamente Patricio el que nos dijo una frase nocturna previa a una asamblea, que fue la de: pero ustedes, chicas, ¿para cuándo? De cuándo quieren dejar esto ya, ¿no? Y entonces, pues al día siguiente postulamos. Con ese subidón de energía de esa noche. Subidón de energía Sí, bueno, fue una larga conversación nocturna, ¿no? De hay que ver España, hay que conocer ese territorio que no llegas, que es que hay que verle desde dentro, ¿no? También se había hablado tiempo de cómo hacer una ruta también, de cómo visitar, ¿no? Es que al final es complicado, ¿no? Si no sabes, o sea, cómo moverte, ¿no? No estamos en los sitios a los que primero vas cuando vas a visitar España, ¿no? Entonces, el viaje tiene también un proceso, ¿no?, que para entender el territorio, y eso es único, yo creo. Hay un dato interesante en que cuando Ángel dice, bueno, los queríamos tener en casa, prácticamente fue literal, ¿no? Porque abrió la casa para que la visitemos, ¿no? Y Pilar no se quedó atrás, y la segunda parte del evento la organizó en un edificio que justamente intervinieron. Digo bien, claro, ¿no? Sí. Obra propia. Bueno, es reflejo un poco de la realidad, ¿no? De cómo nosotras estamos cómo nos movemos, ¿no? Y cómo estamos en el territorio y cómo estamos llevando todo esto, ¿no? Al final son apuestas personales, que estamos en territorios muy periféricos, como habéis visto, y no es fácil, ¿no?, muchas veces, pues eso, llevar a cabo, y eso era una premisa, ¿no? Nosotras queríamos que fuera un movimiento rural, o sea, que
que se desplazase el foco a lo que es la España rural, porque de alguna forma es donde está sucediendo todo esto, ¿no? Desde la zona rural. Es verdad que luego se habla mucho, ¿no?, en las ciudades y en los foros y en las mesas redondas, y la realidad es que esto sucede desde el mundo rural. Que al final hasta las propias obras, los propios trabajos que haces aquí en el medio rural se convierten en activadores, ¿no? Entonces, al final movilizas desde cuadrillas, desde trabajadores, los propios oficiales que hacen las obras, que muchas veces también son colaboradores de nuestros propios talleres, de nuestras propias actividades. Se hacen otro tipo de relaciones. Y luego las instituciones locales, por así decirlo, ¿no?, lo que son los propios ayuntamientos o la Diputación, o el Colegio de Arquitectos, o sea, tienes como otra cercanía que envuelves, pero que es una cercanía que se ha construido porque son muchos años ya de trabajo en el medio rural. O sea, esto, vale, o sea, digamos que sí, esa noche planteamos, vamos a hacerlo, pero cuando ya hay detrás más de 10 años de trabajo en actividades y más de 20 años de trayectoria profesional, que son las que respaldan la credibilidad que tienes, ¿no?, dentro del propio lugar, ¿vale? Por eso digamos que todo se suma, por así decirlo, ¿no? O sea, que tengo con una red importante para poder gestionar ahí, ¿no? Claramente. Sí. Eso nos lleva a la siguiente pregunta que le queríamos hacer, que es un poco, ¿cuáles fueron un poco esos desafíos o obstáculos que tuvieron que enfrentar ustedes para organizar el evento? Igual ahí empezaron a comentar algo, pero ¿podemos profundizar en eso? Hombre, lo que comentaba Pilar, ¿no?, de tantos años de estar tejiendo un ecosistema, y esto, el reto era precisamente orquestar todo este ecosistema, que ellos se vieran identificados y que vieran que tenían un papel en todo esto, y, ¿no?, como armar, digamos, una fiesta para todos, ¿no?, donde ellos también pues se sintieran receptores, que a lo mejor a lo largo de los años pues hemos ido haciendo cosas, pero no veían cuál era el impacto, ¿no?, y entonces ellos entender de qué iba todo esto de tanto tiempo, que eso ha sido como lo bonito, ¿no?, de buscar esta orquestación de todos y encontrar un papel para cada uno. Sí. Y como reto físico realmente, pues el hándicap que tiene siempre también el medio rural, ¿no?, que es el desplazamiento, ¿no?, el cómo llegas a los sitios, cómo te mueves en los sitios. Ya estos son temas como de gestión, ¿no?, que la verdad que realmente estamos muy contentas de cómo se han desarrollado. Todo el mundo ha puesto de su parte realmente para que eso sucediera, ¿no?, pero que no, o sea, que las cosas sucedieran en tiempos y la gente pudiera saber cómo ir o cómo volver, cómo moverse, ¿no?, que es lo complicado aquí en el medio rural. Sí. Como anécdota, una semana antes de que vinierais todos a Ayerbe, no teníamos claro de que había plazas en un tren que une Huesca con Ayerbe. Y bueno, teníamos a la empresa a Renfe, ¿no?, la empresa de trenes, poniéndose las manos a la cabeza con la cantidad de gente que iba a estar cogiendo ese tren. Bueno, unas tensiones, y nosotros decíamos, bueno, pues ya llegarán, ¿no? De alguna forma llegarán, claro que van a llegar. Pero tiene que haber otro vagón, o sea, no puede haber. Lo vimos llegar a todo el mundo, bajar de ese tren, fue en plan, casi lloramos y dijimos, están aquí, o sea, han llegado. Sí. Qué lindo, porque me parece esto de que decías, Ángel, de que es tan de la vida cotidiana, sin duda, de ustedes y de lo cotidiano y de su casa, ¿no?, de su trabajo y su casa, que sin duda esos contextos rurales, esos viajes a los lugares y qué sé yo, que hacen tan cotidianamente ustedes, de repente compartirlo con los compañeros y las compañeras de la red, debe ser magnífico también. También qué interesante ese rol que dieron a los locales, a las otras personas que participan de esas actividades, porque son claves sin duda. ¿Ustedes creen que esa fue alguna de las propuestas distintas o que sumaron a este CIACOT, o cuáles fueron algunas
otras propuestas o decisiones que ustedes tomaron en cuanto a los ejes o a la organización de este CIACOT o al perfil que querían que tenga el CIACOT 2026? El contacto directo realmente, ¿sabes? O sea, eso era importante gestionar, ¿no? Del tocar, el conocer, ¿no? No solo con la práctica, ¿no? El ver lo que está construido, ¿no? Que eso es realmente un aprendizaje magnífico, ¿no? Luego también la apertura, o sea, el tema de los diálogos, por ejemplo, ¿no? Ese formato a lo mejor más informal, pero que favorece que la gente se cuente, hable también, ¿no? Es muy importante porque todos sabemos lo que es un CIACOT, cómo te impacta, que no solo son las charlas, sino toda esa gente, esa red que se genera alrededor, ¿no? Eso se notó mucho en la ruta patrimonial intermedia. Sí. Esa ruta era fundamental. Sí. O sea, queríamos que realmente entendiésemos cuál era el sentido que tenía, ¿no? O que tiene todo este movimiento al final. Y os iba a decir antes, aquí en Europa ahora se está desarrollando toda un discurso de descarbonización, ¿vale? De lo que es la arquitectura, que muchas veces viene como de discursos que son como de despacho, ¿no? Institucionales. Sí. Entonces, claro, de la red tenemos una aproximación con el mismo objetivo seguramente, pero desde otro punto, ¿no? Nosotros pues venimos desde la tecnología, desde el material, desde cómo trabajar con lo local, de absorber, ¿no? Las tecnologías locales. Entonces, nos interesaba mucho cómo decir, vale, todo esto que estamos proponiendo a nivel de descarbonización o a nivel de hacer propuesta de arquitectura contemporánea de otra manera, ¿no? Con materiales tradicionales o materiales que han estado siempre allí, que han formado de nuestra identidad y nuestro patrimonio, ¿no? Pues cómo todo esto que estamos proponiendo le damos un sentido. O sea, de repente, pues lo podemos leer y podemos llegar allí, pero desde un sitio conocido, ¿no? Y desde, pues visibilizar lo que ya sabemos y que tiene un potencial de llevarnos a la arquitectura del futuro, ¿no? Entonces, por eso íbamos siempre con el mantra del rural contemporáneo, ¿no? Porque desde lo vernáculo, desde lo tradicional, desde lo... Sí. Tocando esto es donde se nos van a encender, ¿no? Era esa voluntad de decir, chicos, aquí lo tenemos delante, ¿no? Y a partir de esto, ¿qué hacemos, no? Y visitarlo en diferentes formatos, diferentes técnicas, diferentes territorios, escalas. O sea, era como estar todo el rato como haciendo teníamos esa necesidad, ¿no? de proponer, ¿veis cómo es posible? ¿Veis cómo es posible? Para que después podamos tener la mochila cargada, ¿no? Todos y con eso seguir trabajando, ¿no? Sí, son reflexiones, son preguntas, ¿no? Que te cuestiones formas de hacer a partir de lo que se hacía o a partir simplemente de esa experiencia directa con los edificios o con la escala urbana, con todo, realmente. Además, con escalas diferentes, eso fue también interesante, ¿no? Desde grandes estructuras a espacios productivos individuales. La escala doméstica, escala doméstica, la escala colectiva a la hora de producir, el tema de la vivienda, el espacio urbano. Un poco la aproximación a la construcción en tierra que se está dando aquí es como quiero una foto y quiero tener una fórmula, ¿no? O sea, quieres como la respuesta final y todavía no te has hecho ni las preguntas, ¿no? Y era esa la idea, ¿no? Así que pues, plantear preguntas. Qué buena reflexión que sintetiza, ¿no? Lo que participamos en el CIACOT, justamente que experimentamos con eso. También otra cosa que necesitábamos conocer y queríamos preguntarle un poco, bueno, los resultados que fueron de este CIACOT, que hubo un par de Guinness, ¿no? Por ahí. De participación, sí, se han reventado todos los Guinness. Los participantes fueron 248 inscritos, que luego, bueno, ya con invitados, voluntarios y tal, ya llegamos casi a los 280 realmente que estábamos ahí en Paredes al final, en el último recuento.
Considero que este tipo de encuentros son encuentros que tienen un gran potencial. Sin duda, el diálogo con personas que están interesadas en innovar y en seguir investigando, en seguir produciendo, en seguir generando formas de construir que sean disponibles para las personas, no solo para aquellas personas que pueden pagar a una técnica, a un técnico para desarrollar un proyecto, sino desarrollar y disponibilizar formas de construir para aquellas personas que o necesitan pedir un préstamo al Estado para construir o se quieren hacer sus propias viviendas. Creo que la disponibilidad de la información en cuanto a cómo construir y que sabemos que tiene una gran calidad en la forma de vida, este tipo de proyectos es fundamental para continuar produciendo mejor arquitectura. Igualmente cantidad de trabajos presentados y publicados. Presentados, sí, muchísimo. O sea, una locura, yo creo. O sea, realmente ahí los comités científicos y de exposición, o sea, han hecho muy buen trabajo de hacer todas esas cribas, esos apoyos, ¿no? Para que se redujeron a 99 ponencias. Luego también hay que decir que nadie se quede con la sensación de me he perdido, o sea, solo está en un tercio, porque realmente todas las ponencias las hemos grabado y eso es un material que ahora mismo se está editando. La verdad que para mí, creo que para todos los integrantes de la red que estamos presentes acá en Ayerbe, es un verdadero privilegio poder acompañar a los habitantes de este lugar. Hemos visto cómo algunos se han acercado incluso a los talleres para saber qué estamos haciendo y eso nos alegra un montón. Ver el nivel de participación de las personas que se han inscrito al seminario, involucrados en los talleres y los avances y el compartir dentro de los talleres también es muy enriquecedor. Es un logro muy grande para nosotros y es uno de los objetivos que tenemos en la realización de los talleres, que se logre dar este intercambio o este compartir de conocimientos y de experiencias. Cuánto trabajo encima, ¿no? Sí. Está para hacer otro SIACOT. Bueno, danos un poco de tiempo. O sea, bueno, ahora sabemos hacerlo. Ya sabemos hacerlo, eso es cierto. La valoración de este SIACOT es increíble, de verdad. Creo que estando acá en España se valora mucho la riqueza patrimonial que tiene acá la localidad de Huesca y creo que eso es tremendamente enriquecedor para estar y para conocer, para seguir aprendiendo de las técnicas ancestrales y también lo lindo es cómo al conocer este lugar podemos ver cómo el encaje entre el patrimonio y las técnicas constructivas contemporáneas y cómo entre sí ya se pueden rehabilitar todas estas construcciones antiguas y habitarlas. Todavía aquí la gente también te ve y todo el mundo todavía sigue hablando y comentando, ¿sabes? O sea, sigue vivo. Hay una anécdota detrás de todo esto, y es que ustedes previamente y hacía tiempo habían postulado a organizar un Terra, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, claro, en el 2016. ¡Qué aventura! Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente reuniéndome con todos los compañeros de la red y con todos los que han acudido al evento. Hace mucho no nos habíamos reunido aquí en la península ibérica y siento que esa invitación que se renueva de año en año de cada país para los demás trae toda la calidez, la particularidad, pero también ese deseo de compartir lo local con el afuera, el realmente estar viniendo en varios territorios para valorar todos los matices y la construcción con tierra trata de eso porque es distinta en cada espacio. Yo creo que seguramente hay una gran red de personas y de instituciones y organizaciones que han estado acompañando esto. Bueno, hubo muchas instituciones que se sumaron a la organización, pero la estructura de la organización es nuestra. Realmente, es verdad que hemos tenido apoyo, obviamente, y hemos tenido apoyo económico y luego pues las redes locales pues nos han sostenido y nos han hecho que todo aquello fuera viable mientras nosotras estábamos haciendo otras cosas, aquello estaba sucediendo. Yo creo que siempre pasa en estos seminarios que las cosas salen
mejor de lo que uno hubiera supuesto. O sea, nos da mucho gusto haber visto tanta participación, sobre todo de jóvenes. Yo creo que es un CIACOT muy especial en este sentido, porque hay muchos estudiantes, mucha participación y mucho entusiasmo. Muy interesante ver esta conexión con el mundo rural que se tiene en la construcción tradicional. Entonces, la construcción con tierra conecta a la ciudad con el campo, y en este escenario nos damos cuenta del potencial que tiene en su desarrollo en esta línea. O pues por ejemplo, ¿no? Los colegios de arquitectos pues nos han ayudado los ayuntamientos, nos ha ayudado la Diputación de Palencia, nos ha ayudado de Castilla y León, sí. La de Castilla y León, la Diputación de Huesca. El colegio, sí. La verdad pero es que son como ayudas de decir, vale, me fío de vosotras. Es interesante el caso de ustedes porque a diferencia de las organizaciones de otros CIACOT que partieron desde las universidades, ¿no? Con el apoyo de las universidades, ustedes entretejen una red diferente que también les sirvió, digamos, para poder gestionarlo. Entonces también esto da como un antecedente de formas también distintas de organizar el CIACOT. Yo creo que es una experiencia única donde uno puede aprender de muchas personas expertas de toda parte del mundo, y es muy enriquecedor el saber que se aplican muchas técnicas desde diferentes puntos de vista, desde diferentes lugares, desde diferentes técnicas, pero aún así es un mismo material. La parte teórica es muy importante también en el sentido de que nosotros nos capacitamos desde la parte científica, que eso es importante al necesitar datos. ¿Cuál creen que es el impacto que finalmente consiguieron, tanto a nivel local, un poco ya algo de esto dijeron? Bueno, yo creo que sí que hemos hecho como un lazo, ¿no? Yo creo que sí que ha sido como una gran fiesta de lazo, el intercambio, que siempre sucede. Lo que pasa es que normalmente pues hay menos gente, ¿no? Española o europea en los CIACOTs. En este caso, pues realmente ha sido un mestizaje que ha sido muy interesante. Ver los talleristas, ¿no? Dando los talleres pues ha sido muy interesante, la verdad. Bueno, qué bueno. Bueno, vamos a cerrar. Yo les agradezco muchísimo el tiempo. Yo lo estuve en el CIACOT, así que toda anécdota y toda información que me cuenten me parece súper interesante. Mucha suerte a las próximas organizadoras y organizadores del CIACOT que se viene. Muchas gracias por sumarse a contarnos cómo estuvo este CIACOT. Gracias a vosotros. Gracias, sí. Felicitaciones, entonces, por todo eso y por más, ¿no? Estaremos pensando en nuevas aventuras. Eso. Juntos.